Una niña vivía sola en su pobre casa después de que sus padres murieran en un terrible accidente. Pero nadie esperaba lo que ocurriría con la llegada de unos nuevos vecinos. El viento frío soplaba con fuerza sobre las montañas de Galicia, haciendo que las hojas secas de los robles se agitaran en el aire y golpearan las paredes de piedra de la vieja casa. Elena Quintana, de tan solo 15 años, se encontraba de pie junto a la ventana de su hogar, contemplando la lejanía de las montañas cubiertas de niebla. Era una tarde gris, una más entre tantas, pero para ella, la vida había cambiado de manera irreversible hacía apenas 6 meses. 6 meses desde que sus padres murieron en un trágico accidente mientras regresaban de la feria de ganado en la ciudad. Elena recordaba aquel día con dolor, como si el viento helado trajera consigo los ecos de las últimas palabras que había compartido con ellos. El accidente había ocurrido en uno de los caminos montañosos que bordeaban el pueblo. La carreta en la que viajaban se volcó durante una tormenta, y ellos no sobrevivieron. Desde entonces estaba sola. No tenía hermanos ni otros familiares cercanos, y la pequeña comunidad rural de San Miguel de Outeiro, donde había pasado toda su vida, no era conocida por su generosidad. Aunque algunos vecinos se habían ofrecido a ayudarla de vez en cuando, las tradiciones del pueblo eran claras. La independencia era valorada, y cada uno debía hacerse cargo de sus propios asuntos. Elena, aunque joven, había decidido seguir adelante sola. Se negaba a ser enviada a un convento, una opción que las autoridades locales sugerían para jóvenes huérfanas sin recursos. El miedo a perder la libertad que aún le quedaba la impulsaba a luchar. Había jurado a sus padres en silencio que mantendría la casa en pie, aunque fuera con sus propias manos. La casa de piedra que construyeron con tanto esfuerzo era lo único que le quedaba, y aunque el tiempo y la humedad de las montañas la habían deteriorado, estaba decidida a preservarla. Los días pasaban lentamente, marcados por el sonido del viento y el eco de sus propios pensamientos. La soledad de la casa y la responsabilidad de mantenerla la consumían. A pesar de su valentía, no podía evitar sentir el peso del aislamiento. Cada rincón les recordaba a sus padres. El fogón donde su madre cocinaba guisos calientes en los inviernos, la pequeña mesa de madera donde solían cenar juntos y el viejo baúl donde su padre guardaba las herramientas de la granja. Pero la vida no se detenía, y Elena sabía que debía encontrar una forma de mantenerse. La pequeña huerta que había en la parte trasera de la casa ya no era suficiente para alimentarla, y las pocas monedas que le quedaban de las ventas de las cosechas no durarían mucho. El invierno se acercaba, y la falta de comida y leña era una preocupación constante. Una mañana, mientras caminaba por el camino de tierra que conectaba su casa con el centro del pueblo, vio algo en el suelo que llamó su atención. Entre las hojas secas y el barro brillaba un objeto de cuero marrón. Se agachó y lo recogió, limpiando el lodo de la superficie con la mano. Era una cartera, bastante desgastada, pero aún en buen estado. Al abrirla encontró una considerable cantidad de billetes en su interior, algo que nunca había visto de cerca. Su corazón dio un vuelco. En su situación, el dinero podría significar la diferencia entre pasar hambre y mantenerse durante los próximos meses. Sin embargo, también encontró algo más en la cartera, un documento de identidad. Alonso Valverde, leyó en voz baja. Reconoció el nombre de inmediato. Don Alonso era el dueño de un pequeño pero conocido restaurante en el pueblo. Aunque no era uno de los más ricos de la región, su restaurante era frecuentado por muchos de los locales, y se decía que había trabajado toda su vida para levantarlo desde cero. Se detuvo por un momento, mirando el dinero en la cartera. Sabía que, si se quedaba con él, podría resolver muchos de sus problemas inmediatos, pero también sabía que no era lo correcto. La integridad que sus padres le inculcaron desde pequeña era parte de quien era. Suspirando profundamente, cerró la cartera y decidió devolvérsela a su dueño. Caminó hasta el restaurante de Don Alonso, una construcción modesta de piedra, con un techo de tejas rojas que contrastaba con las casas circundantes. No era el típico lugar elegante, pero era acogedor y estaba bien frecuentado por los habitantes del pueblo, quienes lo preferían por su comida casera y la calidez que siempre emanaba del dueño.
Cuando llegó, el sonido de las campanas que colgaban en la puerta al abrirse anunció su presencia. El restaurante estaba casi vacío, ya que aún era temprano por la mañana. Don Alonso, un hombre de avanzada edad, con el cabello canoso y la piel curtida por el trabajo, estaba detrás del mostrador revisando unos papeles. Se acercó tímidamente y al notar su presencia, don Alonso levantó la vista. Al principio no la reconoció, pero cuando ella le tendió la cartera, su expresión cambió. «Señor, encontré esto en el camino», dijo mientras le devolvía la cartera. Don Alonso la miró con sorpresa, revisó el contenido y al ver que todo estaba en orden, dejó escapar un suspiro de alivio. «Muchacha, no sabes lo agradecido que estoy», respondió con una sonrisa cálida. «No noté que la había perdido». Elena asintió sin decir mucho más. Su timidez natural y su situación la mantenían reservada. Sin embargo, la expresión agradecida del hombre fue suficiente para aliviar su incomodidad. «Gracias», repitió él, guardando la cartera en su bolsillo. «No mucha gente habría sido tan honesta. ¿Cuál es tu nombre?» «Elena Quintana», respondió ella en voz baja. Don Alonso se quedó pensativo un momento. «¿Eres hija de los Quintana?» Elena asintió, incapaz de pronunciar las palabras. El recuerdo de la muerte de sus padres aún era una herida abierta, pero la mirada comprensiva de don Alonso le hizo saber que él entendía su dolor. «Mis padres fallecieron hace unos meses», añadió finalmente, con la voz quebrada. El anciano asintió lentamente. Su rostro se llenó de una tristeza compartida. «Lo siento mucho, muchacha. Tus padres eran buenas personas. Eran conocidos en el pueblo por su honestidad y trabajo duro». Elena, sintiendo el nudo en su garganta, trató de contener las lágrimas. «Gracias», murmuró, incapaz de decir más. El hombre la observó por un momento más y luego, como si hubiera tomado una decisión, se inclinó sobre el mostrador y le habló en voz baja. «¿Tienes algún lugar donde trabajar, Elena?», preguntó con un tono que reflejaba más preocupación que curiosidad. Ella negó con la cabeza. «He estado buscando, pero no ha sido fácil». Don Alonso se quedó en silencio por unos instantes. Luego, con una sonrisa tranquila, dijo: «Bueno, muchacha, si no te molesta ensuciarte las manos, podría ofrecerte un trabajo aquí, en el restaurante. No es mucho, pero es honesto, y estoy seguro de que sabrás hacerlo bien». Elena lo miró con asombro. No esperaba una oferta de ese tipo. La idea de trabajar en el restaurante le dio un pequeño rayo de esperanza en medio de su soledad y desesperación. Sin pensarlo dos veces, aceptó. «Gracias, señor Valverde. Agradezco mucho su generosidad», dijo con sinceridad. «Ah, no hay de qué, muchacha. A veces la vida nos pone en situaciones difíciles, pero siempre hay una manera de salir adelante. Y veo en ti la misma fortaleza que veía en tus padres». Con esas palabras, la muchacha sintió cómo una pequeña chispa de esperanza se encendía dentro de ella. Aunque la soledad seguía pesando sobre sus hombros, por primera vez desde la muerte de sus padres, sintió que el futuro, aunque incierto, no sería del todo oscuro. La mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. El frío de las montañas gallegas penetraba las paredes de piedra de su casa, pero no le importaba. Estaba ansiosa y nerviosa por su primer día en el restaurante. Había pasado la noche anterior revisando cada rincón de su hogar, asegurándose de dejar todo en orden antes de salir. Aunque su casa se sentía vacía sin sus padres, la idea de tener un trabajo la llenaba de una nueva energía que hacía tiempo no sentía. Se vistió con la ropa más decente que tenía, un vestido sencillo de algodón que había pertenecido a su madre, y caminó hacia el pueblo, respirando el aire fresco de la mañana. Las nubes grises cubrían el cielo, pero en su interior algo brillaba. Aquel trabajo no resolvería todos sus problemas, pero era un comienzo, una oportunidad para demostrar su valía y, con suerte, encontrar una forma de salir adelante. Al llegar, la puerta ya estaba entreabierta. Don Alonso estaba detrás del mostrador, organizando algunos papeles y revisando las cuentas del día anterior. Una sonrisa cruzó su rostro en cuanto la vio. «Ah, Elena», la saludó, levantándose del mostrador. «Has llegado temprano. Eso ya dice mucho de ti».
Quería asegurarme de estar aquí antes de que el restaurante abriera, respondió, con un atisbo de timidez en la voz. Bueno, eso es algo que se aprecia en este negocio, dijo él mientras se acercaba a una pequeña despensa al fondo del local. Ven, te mostraré dónde guardamos las cosas y qué tareas harás hoy. Elena lo siguió, observando cada detalle del restaurante mientras caminaba detrás suyo. A pesar de lo modesto del lugar, se notaba el cuidado y el amor que don Alonso había invertido en mantenerlo. Las paredes estaban decoradas con postales en blanco y negro de la antigua Galicia, y el aroma de los guisos, que aún quedaban impregnados en el aire, le daba al lugar un toque hogareño. El hombre le explicó con paciencia sus primeras tareas: limpiar las mesas, organizar la cocina y, eventualmente, ayudar con la preparación de la comida. Aunque al principio se sintió abrumada por la cantidad de cosas que debía aprender, se dio cuenta rápidamente de que disfrutaba del trabajo manual. Había algo reconfortante en tener una rutina que la mantenía ocupada y le daba un propósito. A medida que avanzaba la mañana, los primeros clientes comenzaron a llegar. Eran en su mayoría campesinos y pastores del pueblo, hombres y mujeres que conocían a don Alonso desde hacía décadas. Algunos la saludaban con curiosidad, otros con una leve sonrisa. El pueblo de San Miguel de Outeiro no era particularmente grande, y pronto todos sabrían que Elena trabajaba allí. El trabajo era duro, pero no se quejaba. Lavar platos, limpiar mesas y cargar bolsas de harina eran tareas que le daban la sensación de estar haciendo algo útil, de estar contribuyendo. A medida que la mañana avanzaba, su nerviosismo inicial fue desapareciendo, reemplazado por una sensación de satisfacción. Al mediodía, el restaurante estaba más concurrido. Don Alonso, que siempre había sido una figura paternal para muchos en el pueblo, la supervisaba mientras ella se movía por el local, sirviendo a los clientes y recogiendo platos. Al ver cómo trabajaba con tanta dedicación y esmero, una sonrisa de orgullo cruzó el rostro del anciano. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo mientras se inclinaba hacia ella en una pausa entre clientes. «Tienes el mismo espíritu de tus padres, siempre tan trabajadores». Elena se sintió agradecida por el elogio, aunque las palabras trajeron consigo un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Sin embargo, a pesar de la tristeza que siempre parecía acecharla, se sentía más segura de que este trabajo le ayudaría a mantenerse a flote. Al final del día, después de que los últimos clientes se habían marchado y el restaurante estaba cerrado, don Alonso se acercó a ella, sosteniendo un sobre en la mano. «Este es tu primer pago», dijo, entregándoselo con una sonrisa. «Sé que es tu primer día, pero creo que te lo has ganado». Elena tomó el sobre con gratitud, aunque al abrirlo su sorpresa fue evidente. Había más dinero del que esperaba. La cantidad no coincidía con el salario acordado, y se quedó sin palabras por un momento. «Señor, creo que ha cometido un error», dijo, sosteniendo el sobre. «Aquí hay más de lo que acordamos». Don Alonso la miró con una sonrisa melancólica y negó con la cabeza. «No es un error, Elena. Eres una chica honesta, como lo fueron tus padres. Me recuerdas a alguien muy querido para mí». La joven sintió la curiosidad encenderse en su interior. Las lágrimas brillaban en los ojos de don Alonso, y su voz, aunque tranquila, estaba cargada de emoción. «¿A quién le recuerdo?», preguntó con suavidad, temiendo incomodar al anciano. Don Alonso la miró por un momento antes de hablar. «A mi hija María. Hace muchos años tuvimos una discusión y ella decidió marcharse. No he vuelto a saber de ella desde entonces». El dolor en los ojos del anciano era innegable, y sus palabras le recordaban su propia pérdida, aunque en una circunstancia diferente. «Lo siento mucho», murmuró, sin saber qué más añadir. El hombre suspiró secándose una lágrima. «No pasa un día sin que piense en ella. Tal vez ya no haya esperanza de que la vuelva a ver, pero cuando te vi, algo en ti me hizo recordar cómo era ella. Quizás fue tu honradez, o tal vez es porque eres tan trabajadora como ella lo era». Elena permaneció en silencio, comprendiendo la profundidad del dolor de don Alonso. Aunque las circunstancias de su vida eran diferentes, ambos compartían una pérdida que los conectaba de alguna manera.
A partir de ese momento, sintió una responsabilidad aún mayor hacia el anciano, no solo como su empleada, sino como alguien que entendía lo que significaba vivir con el vacío que deja la ausencia de los seres queridos. «Gracias por la oportunidad, señor Valverde», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «No sabe cuánto significa para mí». Don Alonso le sonrió y asintió, como si entendiera perfectamente. «Lo sé, muchacha, lo sé». Los días pasaron rápidamente, y la muchacha se fue acostumbrando a su nueva rutina. Cada mañana se levantaba temprano, caminaba al restaurante y pasaba largas horas trabajando, pero nunca se quejaba. La relación entre Elena y don Alonso se fortalecía con cada día que pasaba. El anciano la trataba con cariño, casi como si fuera la hija que nunca volvió. En ocasiones, se sentaban juntos al final del día y conversaban sobre la vida, el pueblo y las historias de Galicia que el hombre conocía tan bien. Aunque había un abismo generacional entre ellos, el dolor compartido por sus pérdidas los había unido de una manera que ni siquiera podían explicar. Pero a pesar de la calidez del restaurante y de la amabilidad de don Alonso, la vida de Elena seguía siendo difícil. El dinero que ganaba, aunque más de lo que esperaba, no era suficiente para cubrir todos sus gastos. Su casa seguía en mal estado, y los inviernos en las montañas de Galicia eran implacables. A menudo se preguntaba cómo sobreviviría cuando las primeras nevadas cayeran sobre el pueblo y las temperaturas descendieran drásticamente. Un día, mientras caminaba hacia su hogar después de un largo turno en el restaurante, notó algo diferente en el camino. La casa vecina, que había estado vacía durante meses, ahora tenía la puerta entreabierta. No había visto a nadie mudarse, pero claramente alguien había llegado recientemente. La curiosidad se apoderó de ella, y aunque era tarde, decidió acercarse. Al llegar a la entrada de la casa, escuchó voces provenientes del interior. Elena titubeó, sintiéndose incómoda, pero antes de que pudiera retroceder, una figura delgada apareció en la puerta. Era una niña de unos 12 años, con el cabello oscuro y ojos grandes y tristes. Elena sonrió, tratando de disipar la tensión. «Hola, soy tu vecina», dijo, intentando sonar amigable. «Me di cuenta de que la puerta estaba abierta y pensé en venir a saludarte». Antes de que la niña pudiera responder, un joven apareció detrás de ella. Parecía tener unos pocos años más que Elena, quizás en sus 20. Su aspecto cansado no pudo ocultar la calidez de su sonrisa. «Hola», saludó el joven. «Soy Tomás y esta es mi hermana pequeña, Clara. Acabamos de llegar». Elena sintió un nudo en la garganta al verlos. Había algo en la expresión de Tomás, en su tono de voz, que le resultaba dolorosamente familiar. La misma tristeza, la misma carga de responsabilidad que había visto en su propio reflejo desde la muerte de sus padres. «Es un placer conoceros», dijo finalmente, devolviendo la sonrisa. Y aunque en ese momento no lo sabía, aquel encuentro marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida, una en la que no estaría tan sola como pensaba. Tomás y Clara parecían cargar una responsabilidad que a ella le resultaba dolorosamente familiar. No era difícil intuir que, como ella, los hermanos habían pasado por tiempos difíciles. Aquella noche, después de conocerlos, no pudo evitar pensar en ellos mientras se preparaba para dormir. Sabía que el camino que habían elegido no sería fácil, y en algún rincón de su corazón sentía la necesidad de ayudarlos, aunque no sabía exactamente cómo. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte con tonos anaranjados, tomó una decisión. Debía visitarlos de nuevo. Antes de dirigirse al restaurante para su turno, se detuvo en una pequeña tienda de víveres en el pueblo. Con el poco dinero que tenía, compró algo de comida, pan, legumbres y un poco de queso. No era mucho, pero esperaba que les aliviara, al menos por un tiempo. Caminó con paso rápido hacia la casa de los Fernández, el frío de la mañana envolviéndola mientras apretaba la cesta contra su pecho. Al llegar, volvió a encontrar la puerta entreabierta, como si la casa misma estuviera esperando su regreso. Llamó suavemente, y esta vez fue Tomás quien abrió. Sus ojos oscuros parecían haber ganado algunas líneas de cansancio desde la última vez que lo vio.
Elena, ¿qué tal?, dijo con una leve sonrisa. Hola, respondió ella devolviendo la sonrisa. He traído algo de comida. Pensé que podría ayudar. Los ojos del joven se suavizaron al ver la cesta que Elena sostenía. No tenías que hacerlo, respondió, aunque su tono de voz delataba lo agradecido que estaba. Pero, gracias, de verdad gracias. Elena pasó al interior de la casa. No era mucho más grande que la suya, y aunque el espacio era acogedor, el ambiente se sentía denso. El aire estaba cargado, y en un rincón, sobre una cama sencilla, yacía una mujer débil, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Clara, que estaba sentada en una silla junto a la cama de su madre, se levantó al verla. Sus ojos brillaron de emoción al ver la comida que traía. «Gracias», exclamó la niña, con una sonrisa que iluminó su rostro, a pesar de la tristeza que parecía rodear la casa. La muchacha dejó la cesta sobre una pequeña mesa y se sentó junto a Tomás. El joven, agradecido, comenzó a explicarle la situación de su madre, aunque Elena ya lo había intuido la primera vez que los vio. La madre de Tomás y Clara, María, había enfermado gravemente hacía meses. La familia había tenido que mudarse a San Miguel de Outeiro desde otro pueblo, buscando una vida más tranquila, lejos de las complicaciones que habían dejado atrás. El padre de Tomás y Clara, según explicó, había abandonado a la familia hacía años, consumido por la bebida y las deudas, dejándolos solos para enfrentar las dificultades. «Mi madre ha estado enferma durante mucho tiempo», dijo con la voz apagada. «Los médicos nos dijeron que necesita una operación, pero no tenemos el dinero. Si pudiera conseguir trabajo, lo haría, pero alguien tiene que cuidar de mi hermana y de mi madre». Elena sintió un nudo en el estómago al escuchar la historia. No podía evitar compararla con su propia situación. Aunque sus padres ya no estaban, entendía perfectamente el peso de tener que hacerse cargo de todo cuando no se tienen recursos. Se quedó en silencio por un momento, tratando de pensar en alguna forma de ayudar. «Voy a ayudarte», dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Voy a hacer lo que esté en mis manos para que tu madre reciba la atención que necesita». Tomás la miró confundido pero agradecido. «No sé qué podrías hacer, pero gracias, Elena. No tienes idea de lo mucho que significa que te preocupes por nosotros». La joven sonrió, pero su mente ya estaba trabajando en un plan. Sabía que la situación no era fácil y que juntar el dinero necesario para una operación no sería sencillo, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El resto del día, mientras trabajaba en el restaurante, la mente de Elena seguía ocupada con los problemas de los Fernández. No podía evitar pensar en la madre de Tomás y en cómo esa familia estaba al borde del colapso. Mientras limpiaba las mesas y atendía a los clientes, un plan comenzó a formarse en su cabeza. Al final de su turno, cuando el restaurante estaba vacío y las últimas luces del atardecer pintaban el cielo de tonos rojizos, Elena decidió hablar con don Alonso. Sabía que era un hombre generoso, y aunque ya la había ayudado a ella dándole trabajo, se atrevió a pensar que tal vez estaría dispuesto a ayudar una vez más. Entró tímidamente en el despacho del hombre, donde el anciano estaba revisando las cuentas del día. «¿Qué te trae por aquí a esta hora, Elena?», preguntó con su tono siempre cálido, dejando de lado los papeles. La joven respiró hondo. No quería sonar desesperada, pero la situación era grave, y no había tiempo que perder. «Señor Valverde», comenzó sintiendo cómo las palabras salían lentamente, «necesito pedirle un favor, uno grande». Don Alonso frunció el ceño, preocupado. «Dime, muchacha, ¿qué ocurre?». Elena le explicó la situación de sus nuevos vecinos, la enfermedad de la madre de Tomás y Clara, la falta de dinero para la operación, y cómo Tomás no podía trabajar porque debía cuidar de su hermana y su madre. «Yo quería pedirle un préstamo», dijo finalmente, con las manos temblorosas. «Lo pagaría poco a poco, con mi salario. Sé que no es mucho, pero haré lo que sea necesario». El hombre la miró en silencio durante unos largos segundos, y Elena sintió que su corazón se aceleraba. No sabía qué esperar de él. Después de todo, ya le había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba.
pero cuando finalmente habló, su voz fue suave y llena de comprensión. «Elena», dijo lentamente, «no tienes que preocuparte por eso. Yo también he pasado por momentos difíciles y entiendo lo que significa ver sufrir a alguien que amas. Ayudaré a esta familia, no porque me lo pidas, sino porque es lo correcto». La muchacha no pudo contener las lágrimas de gratitud, no solo por la generosidad de don Alonso, sino también porque había encontrado en él a una persona que, al igual que ella, entendía el valor de la familia, incluso cuando todo parecía estar en contra. «Gracias», susurró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Don Alonso se levantó de su silla y con una ternura que no solía mostrar, le dio unas palmaditas en el hombro. «Muchacha, no tienes que agradecerme. A veces la vida nos pone en el camino de los demás por una razón, y estoy convencido de que tú estás en este pueblo para algo más grande de lo que imaginas». Apenas salió del restaurante, corrió hacia la casa de los Fernández, con el corazón latiendo a toda prisa. Cuando llegó, encontró a Clara sentada en el porche, mientras Tomás estaba dentro, cuidando a su madre. «Elena», exclamó Clara al verla llegar, «¿qué pasa?». Elena, todavía agitada por la carrera, se inclinó hacia la niña con una sonrisa que no podía contener. «He encontrado el dinero para la operación de tu madre», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Tu madre se pondrá bien». Clara, sorprendida, saltó a sus brazos, abrazándola con fuerza. Tomás, al escuchar el alboroto, salió rápidamente y al ver la expresión en el rostro de Elena, supo que algo extraordinario había ocurrido. «¿Es verdad?», preguntó incrédulo. La joven asintió con lágrimas en los ojos. «Don Alonso se encargará de todo». Por primera vez desde que lo conoció, Elena vio a Tomás con los ojos llenos de esperanza. Aquella noche, la casa de los Fernández ya no parecía tan oscura ni tan triste. La bondad había encontrado el camino hacia su hogar. Elena regresó a casa con el corazón algo más liviano. A pesar de la tristeza que siempre parecía rondarla desde la muerte de sus padres, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro no era tan incierto. Se permitió un pequeño soplo de esperanza, no solo para sí misma, sino también para la familia Fernández, que tanto había sufrido. Los días siguientes pasaron con rapidez, casi como en un suspiro. El hospital confirmó que los fondos para la operación de la madre de Tomás habían sido recibidos, y en cuestión de días, la intervención estaba programada. Elena apenas podía creer lo rápido que todo había sucedido. Cada vez que veía a Tomás o a Clara, notaba que su semblante, aunque todavía lleno de preocupación, tenía ahora una luz distinta, una esperanza renovada. Una mañana, antes de ir al restaurante, decidió pasar por la casa de los Fernández. La operación estaba programada para el día siguiente, y quería asegurarse de que todo estaba en orden. Tomás la recibió con una sonrisa de gratitud, aunque su rostro todavía reflejaba la tensión de lo que estaba por venir. «¿Cómo te sientes?», preguntó, mientras ambos se sentaban en el porche de madera, desde donde se veía el horizonte montañoso, bañado por la suave luz de la mañana. Tomás respiró hondo, mirando hacia el interior de la casa donde su madre dormía, tranquila por primera vez en semanas, gracias a los medicamentos que le habían proporcionado en el hospital. «Aliviado en parte», respondió él sin apartar la vista de la puerta, «pero también nervioso. Todo ha pasado tan rápido. A veces me pregunto si esto es real, si de verdad podremos salir de esta». Elena asintió, comprendiendo perfectamente. «Lo es, Tomás. Esto es real. Tu madre va a tener la oportunidad que necesita para recuperarse, y aunque aún queda mucho por hacer, tienes que creer que las cosas pueden mejorar». Tomás giró la cabeza y la miró con una sonrisa que parecía surgir de lo más profundo de su corazón. «No sé cómo agradecerte, Elena. Si no fuera por ti, no sé qué habría hecho. Apenas nos conocemos y ya cambiaste mi vida para bien». Elena se sintió algo incómoda por el agradecimiento. Para ella, no había sido una decisión difícil. Sabía lo que significaba luchar sola, sin esperanza ni apoyo. Ayudar a los Fernández había sido casi un reflejo natural. «No tienes que agradecerme nada», respondió suavemente. «Todos pasamos por momentos difíciles.
Ayudarnos es lo único que nos queda. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el tranquilo paisaje que los rodeaba. A lo lejos, el sonido de los pájaros y el murmullo del viento que atravesaba las montañas les ofrecían una sensación de paz temporal. El silencio fue interrumpido por el suave crujido de la puerta principal. Clara salió, todavía medio adormilada, y se unió a ellos en el porche. ¿Ya todo está listo para mañana?, preguntó la niña, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Elena asintió. Todo está listo. Tu madre será llevada al hospital mañana temprano, y los médicos se encargarán de todo. Clara se sentó junto a ella, apoyando la cabeza en su hombro. A pesar de su juventud, entendía la gravedad de la situación, pero había encontrado en Elena una especie de refugio, alguien en quien confiar más allá de su hermano. «Gracias por todo lo que has hecho», murmuró suavemente. Elena le acarició el cabello, y aunque no dijo nada, en su corazón sabía que también necesitaba a la pequeña Clara, tanto como Clara parecía necesitarla a ella. De alguna manera, esta nueva relación le había dado un sentido de familia que pensaba haber perdido para siempre. El sol apenas había comenzado a asomarse detrás de las montañas cuando llegó el momento de llevar a la madre de los hermanos al hospital. La familia Fernández no poseía un medio de transporte, pero uno de los vecinos del pueblo, un hombre mayor que había conocido a don Alonso durante años, se ofreció a llevarlos en su carreta hasta el hospital de la ciudad más cercana. El camino hasta allí fue largo y silencioso, interrumpido solo por el sonido de las ruedas de la carreta sobre el suelo pedregoso y el susurro de las hojas agitadas por el viento. Tomás sostenía la mano de su madre, que se encontraba profundamente dormida debido a los efectos de los calmantes. Clara se mantenía cerca de Elena, quien había decidido acompañarlos. Aunque no fuera de la familia, sentía que su lugar estaba con ellos en ese momento tan crucial. Cuando llegaron al hospital, un edificio de piedra que contrastaba con las pequeñas casas rurales, los médicos y enfermeras rápidamente se hicieron cargo de la mujer. La operación estaba programada para esa misma tarde, y el tiempo que debían esperar se hizo eterno. Los tres permanecieron en la sala de espera, rodeados de paredes blancas y frías, con el eco de las voces del personal médico resonando en la distancia. Tomás, aunque era evidente que intentaba mantenerse firme por el bien de su hermana, no podía ocultar su nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente, y cada vez que el reloj en la pared hacía un suave tic, él parecía tensarse más. «Todo va a salir bien», dijo Elena, aunque en su interior también sentía la incertidumbre. Había sido testigo de muchas despedidas en su corta vida, y el temor de perder a alguien más estaba siempre presente. Horas después, cuando la tarde comenzaba a caer y el cielo se teñía de un suave tono anaranjado, un médico salió de la sala de operaciones. Su expresión era seria, pero sus ojos transmitían una ligera sensación de alivio. «La operación ha sido un éxito», anunció. «Su madre necesitará reposo y cuidados, pero tiene muchas posibilidades de recuperarse por completo». Elena, Tomás y Clara se miraron, casi incapaces de creer lo que escuchaban. Después de semanas de angustia y preocupación, finalmente había una luz al final del túnel. El joven se levantó rápidamente y estrechó la mano del médico, con lágrimas de alivio surgiendo en sus ojos. «Gracias, muchas gracias», dijo con la voz entrecortada. Elena y Clara se abrazaron, ambas conteniendo las lágrimas. El peso que había estado sobre los hombros de los hermanos parecía haberse aligerado, aunque sabían que aún quedaba un largo camino de recuperación por delante. Durante los días siguientes, la mujer se fue recuperando lentamente. Permaneció en el hospital bajo supervisión médica, y Tomás y Clara la visitaban todos los días, mientras Elena continuaba con su trabajo en el restaurante de don Alonso. El anciano estaba al tanto de todo lo que ocurría y preguntaba con frecuencia por la salud de la madre de los Fernández, mostrando un interés paternal que conmovía a Elena. Una tarde, cuando estaban cerrando el restaurante después de un largo día, él la llamó a su despacho. «Quiero agradecerte, Elena», dijo mientras revisaba algunos papeles. «Gracias a ti esta familia tiene una segunda oportunidad,
Si no hubieras intervenido, las cosas habrían sido muy diferentes. Elena se sonrojó un poco, sintiéndose abrumada por las palabras. Solo hice lo que creí correcto. No podía dejarlos pasar por esto solos. El hombre asintió, dejando los papeles a un lado. Sus ojos, normalmente serenos, parecían brillar con una emoción que no podía descifrar del todo. «¿Sabes, Elena?», dijo con voz suave. «A veces las personas llegan a nuestras vidas por una razón que no comprendemos de inmediato. En tu caso, estoy convencido de que no ha sido casualidad que llegaras a este pueblo, ni que te encontrara cuando devolviste mi cartera». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de don Alonso resonaban profundamente en su corazón, pero no sabía exactamente por qué. «Quizás», respondió, sin saber qué más decir. Don Alonso sonrió, pero no dijo más. El silencio entre ellos fue cómodo, como si ambos entendieran que el tiempo les revelaría lo que fuera necesario. Una tarde, mientras servía a los últimos clientes en el restaurante, Tomás entró con paso apresurado. Su expresión era una mezcla de excitación y sorpresa, algo que hizo que Elena lo notara de inmediato. El joven se dirigió directamente hacia ella, ignorando a los demás. «Elena, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo con la voz un poco agitada. Ella asintió, dejándolo pasar al área trasera del restaurante, donde podrían tener algo de privacidad. «¿Qué sucede, Tomás? Pareces nervioso». Tomás tomó aire y sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Una fotografía algo desgastada, con los bordes doblados y el color un tanto desvaído por los años. Era una imagen que mostraba a una joven pareja sonriendo en lo que parecía ser su boda. La mujer, con un vestido blanco sencillo, tenía el rostro dulce y brillante de felicidad. El hombre, a su lado, lucía una expresión de orgullo y amor, con un traje oscuro que contrastaba con la luz de la escena. «Esta es la única fotografía que mi madre me dio antes de la operación», explicó Tomás, entregándole la imagen a Elena. «La ha guardado desde que tengo memoria, pero nunca me habló mucho de quién era el hombre que está con ella en la foto. Solo me dijo que era alguien importante de su pasado». Elena observó la fotografía con atención. La mujer en la imagen, aunque más joven y radiante, claramente era la madre de Tomás. Pero el hombre, había algo en él que le resultaba familiar. Su corazón dio un vuelco, y de repente la idea comenzó a formarse en su mente antes de que siquiera pudiera verbalizarla. «¿Le has mostrado esta foto a alguien más?», preguntó, devolviéndosela con delicadeza. El joven negó con la cabeza. «No, solo a ti. Mi madre estaba demasiado enferma como para contarme más detalles antes de la operación, pero algo en su mirada me hizo pensar que este hombre podría ser importante para nosotros de alguna manera». Elena respiró hondo, consciente de que lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. «Creo que deberías mostrarle esta foto a don Alonso». Tomás frunció el ceño, claramente sorprendido. «¿Por qué? ¿Crees que lo conoce?». Elena asintió lentamente. «No lo sé con certeza, pero hay algo en esa foto. El hombre me resulta familiar, y no puedo dejar de pensar en lo que don Alonso me dijo hace unos días. Creo que deberías hablar con él». El muchacho parecía dudoso, pero finalmente asintió. «Está bien. Si crees que es importante, lo haré». A la mañana siguiente, después de haber pasado la noche dándole vueltas al asunto, Tomás decidió ir al restaurante de don Alonso con la fotografía. Elena lo había alentado a hacerlo, y aunque no estaba seguro de lo que encontraría, sentía que debía seguir su instinto. Cuando entró en el restaurante, el dueño estaba sentado detrás del mostrador, revisando unas cuentas como de costumbre. Al ver a Tomás entrar, levantó la vista con una sonrisa amistosa. «Tomás, muchacho, ¿cómo va todo? ¿Cómo está tu madre?», preguntó el anciano con genuina preocupación. «Está mejorando, gracias, don Alonso», respondió con una sonrisa tímida antes de mostrarle la fotografía. Quería enseñarle algo. Don Alonso, intrigado, tomó la imagen con cuidado y la observó. Al principio, su expresión fue de simple curiosidad, pero a medida que sus ojos recorrían los rostros en la fotografía, algo cambió en su semblante. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente.
y sus ojos, antes calmados y serenos, se llenaron de una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «Esta foto», murmuró don Alonso, apenas creyendo lo que veía. «No puede ser». El silencio que siguió fue profundo. Tomás observaba cómo el rostro del anciano palidecía mientras sus manos aferraban la fotografía con fuerza. Durante unos largos segundos, don Alonso no pudo apartar los ojos de la imagen, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. «¿Conoce a la mujer de la foto?», preguntó Tomás, tratando de descifrar la reacción del anciano. El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «La conozco muy bien, muchacho. Es mi hija, María». Tomás se quedó inmóvil, sin saber cómo procesar lo que acababa de escuchar. Su madre, la mujer que había estado tan cerca de la muerte, era la hija perdida de don Alonso. No podía creerlo. El anciano, al ver su confusión, intentó explicarse. «María, mi hija», comenzó a decir don Alonso, con la voz entrecortada por la emoción. «Se fue de casa hace muchos años. Tuvimos una discusión y ella decidió marcharse. Se casó con un hombre que yo nunca acepté, y desde entonces no supe nada más de ella. Durante años la busqué, pero nunca la encontré». Tomás sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «¿Ese hombre en la foto es mi padre?». Don Alonso asintió lentamente. «Así es. Reconozco su rostro, aunque no lo vi muchas veces. Siempre pensé que había cometido un error al no apoyar la decisión de mi hija, pero cuando se fue, me quedé solo, esperando algún día recibir noticias de ella». La revelación cayó sobre ambos como un torrente de emociones. Para don Alonso, era el reencuentro con un pasado que pensó que había perdido para siempre, mientras que para Tomás era el descubrimiento de una conexión familiar que nunca había imaginado. «Eso significa», empezó el joven intentando procesar las palabras, «que Clara y yo somos tus nietos». Don Alonso, con lágrimas en los ojos, dejó la fotografía a un lado y se levantó lentamente. Se acercó y lo abrazó con fuerza. «Así es, hijo. No puedo creer que después de tantos años el destino me haya devuelto a mi hija, y ahora también a ustedes». Tomás, abrumado por la intensidad del momento, respondió al abrazo, sintiendo que una nueva parte de su vida se abría ante él. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar. Esa misma tarde, don Alonso decidió ir al hospital para ver a su hija, María, por primera vez en muchos años. Elena, que había escuchado la revelación, decidió acompañarlos. La emoción del viejo hombre era palpable, pero también lo era su nerviosismo. Después de tantos años separados, no sabía cómo reaccionaría María al verlo, ni si ella querría saber algo de él. Cuando llegaron al hospital, el anciano caminaba con paso tembloroso, apoyado en Elena y en Tomás. El trayecto hasta la habitación de María fue silencioso, y cuando llegaron a la puerta, don Alonso se detuvo, tomando aire como si necesitara reunir todo el valor posible. Elena le dio un apretón suave en el brazo, dándole ánimos. «Todo va a estar bien», le dijo con una sonrisa. Con un último suspiro, don Alonso entró en la habitación. María, que aún estaba recuperándose de la operación, abrió los ojos al sentir que alguien entraba. Al principio no reconoció al hombre que estaba frente a ella, pero cuando sus miradas se cruzaron, algo en el fondo de sus ojos cambió. Una chispa de reconocimiento brilló en su rostro pálido. «Papá», susurró apenas creyendo lo que veía. El anciano, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a la cama de su hija y la tomó de la mano, sintiendo su corazón desgarrarse y al mismo tiempo repararse por el reencuentro. «María, hija mía», dijo entre sollozos, «he esperado tanto este momento. Te he echado tanto de menos». María también comenzó a llorar, apretando la mano de su padre con las pocas fuerzas que tenía. «Lo siento, papá. Lo siento por haberme ido así». «No importa», respondió inclinándose hacia ella y abrazándola con ternura. «Lo único que importa es que estás aquí ahora». Elena, Tomás y Clara, quienes observaban desde la puerta, no pudieron contener las lágrimas al ver aquella escena tan conmovedora. La familia,
después de tantos años de dolor y separación, finalmente se había reunido. Los días que siguieron al emotivo reencuentro en el hospital estuvieron llenos de esperanza y renovación. Don Alonso, tras haber recuperado a su hija María y descubierto a sus nietos, se sentía un hombre nuevo. La vida que pensó haber perdido décadas atrás regresaba a él con fuerza, dándole un nuevo sentido. Aunque María todavía necesitaba tiempo para recuperarse de la operación, el simple hecho de tener a su padre a su lado le daba el ánimo que tanto había necesitado. Para Tomás y Clara, la revelación de su conexión con don Alonso fue, al principio, abrumadora. No solo descubrieron que su madre había guardado ese secreto durante años, sino que ahora tenían una figura paterna que, de algún modo, llenaba el vacío que su propio padre había dejado. Lo que comenzó como un encuentro fortuito entre Elena y los Fernández se había convertido en una historia de familia, redención y amor. Elena, aunque no era parte directa de la familia, se sentía profundamente conectada con ellos. Desde la muerte de sus padres, había sentido una soledad desgarradora, pero con el tiempo se dio cuenta de que los lazos que había formado con los Fernández y don Alonso le habían dado algo más que un trabajo. Le habían devuelto la sensación de pertenencia, de tener a alguien en quien apoyarse. Unas semanas después de la operación, María finalmente fue dada de alta. Aunque aún débil, su recuperación avanzaba de manera prometedora. Don Alonso, que no había dejado su lado en ningún momento, decidió que lo mejor sería que María, Tomás y Clara se mudaran a su casa. Era una casa modesta, pero lo suficientemente amplia como para acoger a toda la familia. «Este será nuestro nuevo comienzo», dijo un día mientras ayudaba a su hija a instalarse en su nueva habitación. «Hemos perdido mucho tiempo, pero estoy decidido a recuperar todo lo que podamos». María lo miró con ojos llenos de gratitud y nostalgia. Habían pasado tantos años separados, pero el amor de su padre nunca se había desvanecido. «Papá, gracias por no haberte dado por vencido conmigo. Sé que cometí errores, pero siempre pensé que ya no me querrías». «Eso nunca», respondió don Alonso tomándola de la mano. «Siempre te quise y siempre te querré. Lo importante ahora es que estamos juntos». El reencuentro había sanado heridas profundas, no solo las de María, sino también las de don Alonso, que durante tantos años había llevado consigo el peso del arrepentimiento. Ver a su hija de nuevo, tener a sus nietos bajo el mismo techo, era un regalo que nunca pensó que volvería a recibir. La vida en el pequeño pueblo de San Miguel de Outeiro también comenzó a cambiar para todos. La noticia del reencuentro entre don Alonso y su familia se extendió rápidamente, y los vecinos que habían observado en silencio los acontecimientos comenzaron a ver a la familia Fernández bajo una nueva luz. Incluso aquellos que antes los miraban con recelo, ahora ofrecían una mano amiga, reconociendo el poder de la solidaridad y el apoyo mutuo. Elena, que había estado al lado de los Fernández desde el principio, también experimentaba un cambio. Cada día que pasaba, su relación con Tomás se fortalecía. Desde su primer encuentro, la conexión entre ellos había sido natural, pero ahora, con todo lo que habían vivido juntos, sentían que sus caminos estaban entrelazados de una forma más profunda. Un día, mientras paseaban por los campos cercanos al pueblo, el joven se detuvo y la miró con una sonrisa que ella había aprendido a conocer bien, una mezcla de gratitud y admiración. «Elena, no sé qué habría hecho sin ti», dijo con sinceridad. «Tú no solo nos diste esperanza, nos diste una nueva vida». La joven lo miró sintiendo una calidez en su corazón. «Tú y tu familia hicieron lo mismo por mí, Tomás. Antes de conoceros, yo estaba completamente sola. Ayudarte fue como ayudarme a mí misma, y me alegra haber podido estar a vuestro lado». Tomás tomó su mano con suavidad. Sus dedos se entrelazaron de manera natural, como si siempre hubieran pertenecido juntos. «No quiero imaginar mi vida sin ti. Has sido una luz en nuestros días más oscuros, y no puedo imaginar un futuro en el que no estés». Elena sintió sus mejillas sonrojarse ligeramente ante las palabras de Tomás. Su corazón latía con fuerza, pero no de nerviosismo, sino de certeza. Sabía que el amor que había comenzado a florecer entre ellos era real,
tan sólido como las montañas que rodeaban el pueblo. Yo tampoco, susurró ella sonriendo. Tampoco quiero un futuro sin ti. Un año después de la operación, la familia y los amigos más cercanos se reunieron en la pequeña iglesia del pueblo para celebrar la boda de ambos. El pueblo entero estaba emocionado por el evento, y la iglesia, aunque modesta, estaba decorada con flores silvestres recogidas de las montañas cercanas. Era un día soleado, con una brisa suave que traía consigo el olor de los campos verdes. Elena, vestida con un sencillo pero hermoso vestido blanco, caminaba hacia el altar, tomada del brazo de don Alonso, quien la entregaría a Tomás como un padre entregaría a su hija. Para don Alonso, ese momento fue más significativo de lo que podía expresar con palabras. No solo había recuperado a su hija y nietos, sino que había encontrado en aquella joven una nueva oportunidad para amar y proteger. Cuando Tomás y Elena se miraron a los ojos en el altar, no había dudas ni miedos. Ambos sabían que el camino que habían recorrido juntos los había llevado a este momento. El amor y la gratitud que sentían el uno por el otro estaban presentes en cada mirada, en cada sonrisa. Después de que el sacerdote los declarara marido y mujer, los aplausos resonaron en toda la iglesia, y Clara fue la primera en correr hacia ellos para abrazarlos con una risa de alegría. La celebración continuó en el restaurante, donde don Alonso dio un discurso que dejó a todos con lágrimas en los ojos. Hoy, mirando a mi hija, a mis nietos y a esta maravillosa mujer que ha unido a nuestra familia, solo puedo decir que nunca hay que perder la esperanza. A veces la vida nos separa, pero siempre hay un camino para volver. Y a veces ese camino llega cuando menos lo esperamos, gracias a personas que entran en nuestras vidas y nos cambian para siempre. Elena, tú has sido una bendición para todos nosotros, y no puedo imaginar esta familia sin ti. La joven, emocionada, lo abrazó mientras los invitados aplaudían. Sabía que sus palabras eran sinceras y que su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. La vida en San Miguel de Outeiro continuó, pero ahora con una nueva energía. La familia Valverde Fernández había encontrado la paz y el amor que tanto buscaban, y Elena, que había pensado que su vida comenzaría a marchitarse tras la pérdida de sus padres, ahora era parte fundamental de esa familia. El amor, la gratitud y la solidaridad habían vencido a la tristeza y la soledad. Entre los montes gallegos, el viento ya no traía consigo el eco de los tiempos difíciles, sino el murmullo de un futuro lleno de esperanza y felicidad. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué opinas. No te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.